Hay una emoción que puede hacer que tu cerebro envejezca más rápido que el tiempo mismo. No me refiero a una enfermedad ni a los años que pasan, estoy hablando de algo que se va instalando de a poco, casi sin que te des cuenta. Es una emoción que consume, apaga y quita vitalidad mental. Y lo más alarmante es que muchas personas viven con ella durante años, creyendo que es normal sentirse así. Y durante más de 15 años he observado cómo esta emoción, que se mantiene en silencio, puede afectar la memoria, el sueño e incluso la manera en que pensamos. A veces comienza como una pequeña herida emocional, una decepción o una preocupación que nunca se soluciona, pero con el tiempo el cuerpo la transforma en tensión, el cerebro en inflamación y la mente en agotamiento. En este vídeo quiero que descubramos juntos qué emoción es esa, cómo actúa en tu cerebro y sobre todo qué puedes hacer para liberarte de ella antes de que te quite años de claridad y bienestar. Quédate aquí porque al final también te voy a compartir un ejercicio fácil, respaldado por la ciencia, que te ayudará a calmar la mente, relajar el sistema nervioso y recuperar claridad mental en solo unos minutos al día. Antes de contarte sobre esa emoción tan perjudicial, quiero que comprendamos algo fundamental. El cerebro no hace distinción entre lo que experimentas en el exterior y lo que imaginas en tu interior. Para él, cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo son vivencias reales que dejan marcas biológicas. Cuando una emoción negativa se mantiene activa durante un largo periodo, como la preocupación constante, la culpa, la tristeza o el rencor, todo el cuerpo entra en modo de alerta. El sistema nervioso libera cortisol, la hormona del estrés, que es genial cuando te ayuda a reaccionar ante un peligro real, pero puede ser devastadora cuando se convierte en algo crónico. El exceso de cortisol actúa como una lluvia corrosiva sobre el cerebro, perjudica las neuronas, ralentiza la regeneración celular y afecta especialmente al hipocampo, que es la parte responsable de la memoria y el aprendizaje. Es como si ese estrés emocional fuera desgastando poco a poco los circuitos que te ayudan a recordar, a concentrarte y a mantener la mente despejada. Y no solo eso, cuando una emoción negativa se queda atrapada en tu interior, el cerebro deja de dar prioridad a funciones más elevadas como la creatividad, la empatía o la planificación y se enfoca únicamente en sobrevivir. Es como si tu mente estuviera en modo de emergencia, incluso cuando no hay nada malo sucediendo. He visto esto en numerosas ocasiones en consulta. Personas brillantes, activas, llenas de energía, que poco a poco se sienten más fatigadas, más distraídas y más desconectadas de sí mismas. Y al investigar siempre hay una emoción subyacente que no se ha resuelto. Miedo, ira, culpa o tristeza. La mente no olvida lo que el corazón no logra sanar. Pero hay una emoción que resulta especialmente dañina, ya que no solo desgasta mentalmente, sino que también acelera el envejecimiento de las células cerebrales de manera alarmante. De eso vamos a hablar a continuación. La emoción que más acelera el envejecimiento del cerebro no es el miedo ni la tristeza, sino el rencor. Este rencor actúa como una herida que se niega a cicatrizar. Te hace revivir una y otra vez lo que alguien te hizo, lo que no dijiste, lo que perdiste. Y lo más curioso es que para la mente ese recuerdo no es algo del pasado, lo vive como si estuviera sucediendo en este momento. Cada pensamiento lleno de resentimiento activa las mismas conexiones neuronales, libera las mismas hormonas del estrés y mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante. Con el tiempo, este mecanismo tiene un costo. El cortisol se mantiene alto, el sueño se interrumpe y la inflamación aumenta. El hipocampo, la parte que se encarga de la memoria, comienza a deteriorarse. La amígdala, que se encarga de detectar el peligro, se vuelve muy activa, mientras que la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a pensar con claridad, pierde fuerza. Esto provoca que el cerebro se sienta cansado, menos creativo, más rígido y con menos capacidad para disfrutar del momento presente. He visto a muchas personas mayores que vienen a consulta sintiéndose agotadas, como si tuvieran la mente llena de cosas y no pudieran desconectar. Y cuando profundizamos, casi siempre aparece una historia sin resolver, un rencor antiguo, una traición, una pérdida que nunca se llegó a procesar del todo. No son los años los que apagan la mente, sino el peso de lo que seguimos arrastrando. El rencor envejece
porque te atrapa en un pasado que ya no existe. Mientras lo mantengas vivo, el cerebro gasta energía en sostener una emoción que no te protege, solo te consume. Perdonar desde una perspectiva biológica no es solo un acto moral, es una cuestión de limpieza mental. Es como decirle a tu cuerpo, ya no necesito seguir luchando con esto. Cuando consigues hacerlo, la química de tu cuerpo se transforma, la tensión disminuye, la mente se siente más ligera y el descanso se vuelve más reparador. El perdón no elimina el pasado, pero te libera de revivirlo, y eso es como rejuvenecer para el cerebro. Ahora, veamos por qué es tan complicado soltar esa carga y qué pasa dentro de nosotros. Cuando el rencor se convierte en parte de nuestra identidad y lo mantenemos por demasiado tiempo, ocurre algo curioso y arriesgado en nuestro cerebro. La emoción deja de ser una simple reacción y se transforma en un patrón. El sistema nervioso empieza a adaptarse a la tensión constante, como si el resentimiento formara parte de quienes somos. Y ese estado de hipervigilancia, de estar siempre en guardia, envejece las células de manera silenciosa pero profunda. El cortisol elevado día tras día afecta a los telómeros, esas pequeñas estructuras que cuidan nuestro ADN y acortan su longitud. En términos sencillos, el cuerpo comienza a envejecer de manera más acelerada, las neuronas se comunican de forma menos efectiva, el sistema inmunológico se vuelve más frágil y la mente se torna más susceptible a la fatiga y la confusión. El rencor, aunque parezca un asunto emocional, tiene efectos físicos muy concretos: presión arterial elevada, dolores en los músculos, insomnio, ansiedad e incluso problemas en la digestión. Y lo más interesante es que a medida que acumulamos resentimiento, nuestra capacidad para experimentar placer o tranquilidad disminuye. El cerebro, de manera literal, deja de producir en cantidades adecuadas dopamina y serotonina. Por eso hay personas que, aunque ya no están en conflicto, siguen sintiendo una insatisfacción constante. No disfrutan del aquí y el ahora porque están químicamente atrapadas en una emoción del pasado. En consulta suelo comentar que el rencor es como ingerir un veneno esperando que el otro sufra. Pero lo que a menudo no se menciona es que ese veneno se traduce en inflamación, estrés oxidativo y un envejecimiento acelerado del cerebro. Perdonar no siempre implica hacer las paces, sino liberar el sistema nervioso de su modo de defensa. Y cuando logras eso, tu cerebro lo percibe, se regula el ritmo cardíaco, mejora la concentración y poco a poco empieza a surgir algo que la ciencia también puede cuantificar: la tranquilidad mental. En la próxima parte vamos a abordar otra emoción que también puede ser muy destructiva, aunque a veces se presenta como algo positivo: la culpa. Esta emoción, si no se maneja adecuadamente, puede apagar la energía del cerebro con la misma intensidad que el rencor. La culpa es una emoción bastante complicada. Puede tener un papel constructivo cuando nos impulsa a reflexionar, a reparar un daño, a evolucionar como individuos, pero cuando se vuelve persistente, cuando deja de ser una guía y se transforma en un peso, comienza a afectar el cerebro de manera preocupante. He visto a muchas personas atrapadas en pensamientos como debería haber hecho más o no estuve a la altura. Si tan solo hubiera expresado algo, esa cinta mental que no para activa el mismo circuito del estrés una y otra vez. Y el cerebro, que no sabe diferenciar entre un peligro real y uno que solo existe en nuestra cabeza, reacciona con la misma cascada química. Se eleva el cortisol, hay inflamación y el sistema nervioso se siente agotado. Lo más preocupante es que la culpa constante no solo afecta el estado de ánimo, sino que también interfiere con funciones cognitivas fundamentales. Reduce la concentración, debilita la memoria a corto plazo y bloquea la creatividad. El cerebro se queda en un modo de autocastigo y en ese estado no hay lugar para aprender ni para disfrutar. Incluso a nivel neurobiológico, investigaciones han mostrado que la culpa persistente disminuye la actividad en la corteza prefrontal, que es la parte responsable de tomar decisiones, y aumenta la hiperactividad de la amígdala, que es el centro emocional del miedo. En otras palabras, la mente queda atrapada entre la parálisis y la ansiedad. Recuerdo a una mujer llamada Teresa que tenía 74 años. Había transcurrido más de 10 años repitiéndose que era su culpa que su hijo se alejara.
No dormía bien, olvidaba compromisos y se sentía vieja por dentro. Cuando finalmente comprendió que el perdón hacia uno mismo también es una manera de cuidar la salud mental, su cuerpo experimentó un cambio. Descansaba mejor, recordaba más cosas y se sentía más ligera, porque el perdón, desde un punto de vista biológico, actúa como un alivio para el sistema nervioso. Y cuando el cuerpo deja de pelear contra sí mismo, el cerebro se rejuvenece. La culpa que no se libera se transforma en un hábito mental tan perjudicial como el insomnio o el tabaquismo. Soltarla no elimina el pasado, pero sí te permite vivir con el cerebro y el corazón en sintonía en el presente. Y hay otra emoción aún más común que envejece el cerebro casi sin que nos demos cuenta. La preocupación constante, esa inclinación a anticipar el futuro con temor, a estar en alerta aunque todo esté tranquilo. La preocupación constante es, sin duda, una de las formas más silenciosas de envejecimiento cerebral. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo que sentimos es un problema, ya que se presenta como responsabilidad, amor o sensatez. Me inquieto por mis hijos, por mi bienestar, por lo que vendrá. Y la realidad es que nuestro cerebro no está hecho para estar en un estado de alerta constante durante tanto tiempo. Cuando te preocupas de manera continua, tu mente entra en un ciclo de expectativas negativas. Las mismas áreas del cerebro que controlan el miedo y la planificación, sobre todo la amígdala y la corteza prefrontal, se activan una y otra vez. Es como si tuvieras un motor encendido todo el día, incluso cuando el coche está parado, con el tiempo ese motor se calienta y aparecen la fatiga mental, la confusión, el insomnio y la sensación de que la cabeza no se detiene nunca. He tenido pacientes que llegan a la consulta diciendo: no estoy triste, pero tampoco encuentro calma. Es como si no pudiera desconectar. Eso es preocupación crónica. Un cerebro que no tiene descanso se deteriora más rápido, pierde su flexibilidad y se vuelve menos eficaz. De hecho, hay investigaciones que indican que preocuparse en exceso está relacionado con una mayor acumulación de proteínas dañinas como la beta-amiloide, que es una de las culpables del deterioro cognitivo en enfermedades como el Alzheimer. Pero la buena noticia es que el cerebro reacciona de manera positiva cuando se le enseña a hacer pausa. Algo tan simple como dedicar unos minutos al día a respirar de manera consciente, dar un paseo sin dispositivos electrónicos o anotar lo que nos inquieta, ya altera la química interna. No porque los problemas se esfumen, sino porque el cerebro comprende que no todo necesita una respuesta al instante. Recuerdo a Elena, una mujer de 69 años que llevaba años preocupándose por todo, su esposo, sus nietos, el clima, el país. Le sugerí un hábito muy sencillo: cada noche escribir 3 cosas que sí salieron bien durante el día. Al principio se reía, pero unas semanas más tarde me comentó: sigo enfrentando los mismos problemas, pero ahora duermo mejor y ya no siento la cabeza tan pesada. Su mente había aprendido a liberar tensiones. La preocupación es una emoción humana que resulta necesaria en pequeñas dosis. Nos ayuda a anticipar y a cuidarnos, pero cuando se convierte en nuestra forma de vivir nos quita claridad y memoria, y hay algo aún más profundo. Cuando la mente está ocupada pensando en el futuro, se desconecta del presente, del disfrute y de la tranquilidad. Por eso la verdadera juventud mental no se mide en años, sino en la habilidad de estar aquí y ahora sin temor. El rencor es una de las emociones más perjudiciales para el cerebro. A simple vista parece una emoción pasiva, como un enojo congelado, pero en realidad mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante. Cada vez que recordamos una ofensa o una injusticia, el sistema límbico, especialmente la amígdala, se activa como si el suceso estuviera ocurriendo de nuevo. Es decir, cada vez que recordamos algo que nos molesta, se libera cortisol, adrenalina y otras hormonas del estrés que van desgastando nuestro cuerpo poco a poco. Lo más arriesgado del rencor es que se presenta como si fuera una fortaleza. Pensamos que mantener ese enfado nos protege, que dejarlo ir sería como rendirnos o dar la razón al otro. Pero en realidad lo que sucede es que quedamos atrapados en un ciclo de tensión que agota nuestra energía mental y acelera el envejecimiento de nuestras neuronas. Hay investigaciones que muestran que las personas que se aferran al rencor tienen un mayor riesgo de sufrir deterioro cognitivo, problemas de sueño y complicaciones cardiovasculares. Recuerdo a una paciente, Lisa, que me compartió una frase que nunca he podido olvidar.
No me duele lo que me hicieron, me duele seguir pensándolo todos los días. Esa frase captura perfectamente lo que el rencor genera. El sufrimiento no está en el pasado, sino en el hecho de revivirlo. Cada pensamiento lleno de rencor es como un pequeño golpe químico para el cerebro. Dejar atrás el resentimiento no implica justificar lo que sucedió, sino soltar esa carga. No se trata de ignorar el daño, sino de liberar al cuerpo de un peso que ya no le pertenece. Cuando conseguimos esto, el cerebro lo siente como una liberación física. La tensión muscular disminuye, la respiración se vuelve más fluida, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente se aclara. Perdonar no siempre es un acto emocional que ocurre de inmediato. En ocasiones es un proceso que comienza con una decisión sencilla: no quiero seguir alimentando este sufrimiento. A partir de ese momento, poco a poco, el cerebro empieza a sanar, porque donde antes había ira, empieza a haber espacio para la tranquilidad. Y ese espacio es lo que mantiene la mente joven. Otra emoción que puede hacer que el cerebro envejezca, y que tal vez sea de las más silenciosas, es la tristeza que no se expresa. Esa que no grita ni estalla, pero que permanece ahí ocupando un lugar dentro de nosotros. A veces la llamamos melancolía y otras simplemente un bajón. Sin duda, cuando la tristeza se guarda o se acumula sin ser elaborada, el cuerpo la convierte en química. Un cerebro triste trabaja más despacio. Los niveles de dopamina bajan, el hipocampo, que se encarga de la memoria y el aprendizaje, se vuelve menos activo y el sistema inmunológico se resiente. La persona se siente apagada, con la cabeza pesada, como si todo le resultara el doble de complicado. No se trata de falta de ganas, sino de biología emocional. Al no liberar esa presión, el cerebro se pone en modo de conservación y se protege reduciendo energía. He tenido pacientes que llegan y me dicen: no estoy mal, pero ya no siento nada. Esa frase me duele porque detrás hay tristeza acumulada por pérdidas, decepciones o duelos sin cerrar. Y cuando no se expresa, se convierte en una especie de óxido emocional que corroe lentamente las conexiones entre neuronas. La solución no consiste en escapar de la tristeza, sino en permitir que se exprese sin temor. Llorar no te hace débil, te purifica. Hablar sobre lo que nos duele no te convierte en una víctima, sino que te ayuda a organizarte. Llorar, escribir, tener una charla honesta con alguien en quien confías o incluso simplemente sentarte en silencio y aceptar que esto me duele son maneras de ofrecerle a tu mente una salida. La tristeza que guardas dentro envejece tu cerebro porque lo obliga a gastar energía en contener lo que debería dejar fluir. Pero cuando te permites sentir, todo se reestructura, la circulación de oxígeno en el cerebro mejora, el descanso se vuelve más reparador y la mente recupera su energía. No hay bienestar mental sin un espacio para la tristeza. Y curiosamente, cuando permites que duela, deja de doler tanto. El cerebro se rejuvenece al comprender que no todo lo que duele necesita ser eliminado. A veces solo hay que atravesarlo. Otra emoción que afecta profundamente al cerebro es la culpa. Y quiero resaltar algo importante: no toda culpa es negativa. Hay una culpa constructiva que nos ayuda a reconocer un error y a repararlo. Sin embargo, cuando la culpa se convierte en algo habitual, cuando nos sigue incluso mientras dormimos, deja de ser una guía y se vuelve una carga que destruye. El cerebro humano no está hecho para estar atrapado en un ciclo interminable de autocrítica. Cuando nos decimos a nosotros mismos: debía haberlo hecho de otra manera, no fui lo suficientemente bueno. Si tan solo hubiera, el sistema nervioso se activa como si estuviera en peligro. El cuerpo no sabe diferenciar entre un riesgo real y uno que solo existe en nuestra mente. Libera cortisol, tensa los músculos, afecta la digestión y fragmenta el sueño. La culpa que persiste realmente desgasta la capacidad del cerebro para renovarse. He visto esto en muchas ocasiones. Personas que llevan consigo culpas de hace años, culpas por decisiones que tomaron sin tener el conocimiento que tienen ahora. Una madre que se reprocha no haber estado presente lo suficiente para sus hijos. Un hijo adulto que no pudo despedirse de su padre a tiempo. Y todos me dicen lo mismo: siento que no puedo seguir adelante. Esa frase lo dice todo. La culpa ancla, paraliza y envejece. El antídoto no consiste en olvidar, sino en entender que actuaste con las herramientas emocionales y el nivel de conciencia que tenías en ese instante, ¿no? Nadie puede hacer mejor de lo que sabe cuando está herido, agotado o asustado. Cuando el cerebro asimila esa comprensión, el sistema nervioso comienza a liberar la tensión acumulada. Lo que antes sentías como culpa se convierte en aprendizaje. Una práctica que recomiendo mucho es escribir sobre lo que te pesa, no para justificarte, sino para liberarlo del cuerpo. Expresar con palabras lo que duele tiene un efecto terapéutico real.
Activa el hemisferio racional, disminuye la actividad de la amígdala y permite que el cerebro cierre ciclos que estaban abiertos. Al hacerlo recuperas energía tanto mental como emocional. La culpa envejece porque te mantiene atrapado en un pasado que no puedes cambiar. Pero cuando decides mirarla con compasión y no con castigo, la mente se aligera y en esa ligereza el cerebro encuentra la oportunidad de renovarse. Y la última emoción, la más desgastante de todas, es el miedo constante. Ese miedo que no siempre es evidente, pero que se siente en el cuerpo como una tensión que no se va. Miedo a enfermar, a perder lo que se tiene, a quedarse solo, a que suceda algo malo sin saber bien qué es. Este miedo crónico envejece el cerebro más que cualquier otra emoción, porque lo mantiene en alerta todo el tiempo. El miedo activa una y otra vez la amígdala, esa pequeña parte del cerebro que se activa ante el peligro. El problema surge cuando no hay una amenaza real y sigue funcionando, el cerebro comienza a vivir en modo de supervivencia. La corteza prefrontal, que se encarga de tomar decisiones y concentrarse, se apaga. El hipocampo, que se ocupa de consolidar la memoria, se reduce. El cuerpo libera cortisol día tras día y esa reacción química termina afectando la piel, el corazón y la mente. He atendido a muchas personas mayores que, sin darse cuenta, viven en un estado de miedo constante. Miedo a salir, a enfermar, a perder su autonomía. Y bueno, con el paso del tiempo, ese temor se transforma en rigidez mental, en cansancio y en problemas para disfrutar el aquí y el ahora. La mente se acostumbra a anticipar lo malo y al hacerlo deja de hacer espacio para lo positivo. La forma de cambiar esto no es ignorar el miedo, sino convertirlo en conciencia. El miedo no se enfrenta con fuerza, sino con entendimiento. Comienza por observar cuándo surge, qué lo desencadena y qué narrativa te cuenta. Luego, respira hondo, siente tu cuerpo y dile en voz baja: gracias por intentar protegerme, pero ahora estoy a salvo. Puede parecer una tontería, pero esto tiene su base en la neurobiología. Al verbalizar y respirar, tu sistema nervioso se relaja, la amígdala se desactiva y tu cerebro recupera su equilibrio. El miedo prolongado envejece, porque roba el presente y sin ese presente no hay renovación. Por eso, la práctica más revitalizante no es una dieta ni un suplemento, sino la serenidad. Aprender a vivir con un sistema nervioso sereno es la manera más profunda de mantener la juventud en el cerebro, ya que éste no teme tanto al paso del tiempo como a vivir constantemente con miedo. Hemos llegado al final y quiero dejarte algo más que una simple reflexión. Te voy a ofrecer una herramienta práctica, un pequeño ejercicio que suelo compartir con muchos de mis pacientes, para calmar la mente, disminuir la inflamación emocional y devolver claridad a tu cerebro. Es muy sencillo, puedes hacerlo en este mismo instante, sin importar dónde te encuentres. Cierra los ojos, inhala suavemente por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire durante 7 segundos y luego exhala por la boca durante 8, despacio, como si estuvieras soplando una vela sin apagarla del todo. Repite este patrón 3 veces. Lo que estás logrando es activar el nervio vago, que es el gran regulador de la tranquilidad. Con cada exhalación, tu sistema nervioso se relaja, tu ritmo cardíaco disminuye y tu cerebro recibe un mensaje claro: estoy a salvo. Cuando termines, coloca una mano en el pecho y repite en tu mente una frase corta, realista, pero con fuerza. Estoy tranquilo, estoy aquí, estoy bien. Esa afirmación no es solo una simple oración, es una señal biológica de seguridad que ayuda a tu cerebro a salir del estado de alerta. Si practicas esto 2 o 3 veces al día, sobre todo antes de dormir o al levantarte, notarás cómo tu mente se aclara y tu cuerpo se siente más ligero. Y quiero que tengas en cuenta algo: cuidar de tu cerebro no es solo cuestión de herencia o de la edad que tengas, es un compromiso diario de consciencia. Cada pensamiento y cada emoción que decides nutrir deja una marca en tu mente. Por eso, el verdadero rejuvenecimiento cerebral comienza en la forma en que te hablas, en cómo respiras y en la tranquilidad que decides crear. Si este vídeo te ha resonado, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y suscríbete a La Brújula Femenina si quieres seguir aprendiendo a proteger tu mente, tu memoria y tu equilibrio emocional con herramientas reales y fundamentadas en la ciencia. Déjame en los comentarios una frase breve que desees adoptar como tuya esta semana. Puede ser algo tan sencillo como: hoy decido cuidar de mi mente. Ten presente que no puedes impedir el paso del tiempo, pero sí puedes decidir de qué manera lo enfrentas.
y cuando te ocupas de tu mente, todo lo demás comienza a encajar.